Bienvenido a esta nueva parte del curso de trading institucional. Hoy tenemos los imbalances del precio o el desequilibrio del mismo. Le llamamos imbalance cuando el precio se desequilibra más de lo normal. ¿Pero por qué digo más de lo normal? Porque el precio está en continuo desequilibrio y equilibrio. El mercado siempre va a buscar equilibrarse, pero nunca está 100% equilibrado. ¿Por qué? Porque si no tendríamos un gráfico así, recto. ¿Por qué no lo tenemos así? Porque existen dos fuerzas, los que compran y los que venden. Como bien sabes, cuando tú compras algo mucho, el precio sube porque está más demandado. De lo contrario, si vendes un activo o un producto mucho, el precio baja. Son principios básicos de la oferta y la demanda. Entonces, por eso, cuando tú entras al gráfico, siempre ves movimientos para arriba, movimientos para abajo y así continuamente. El precio nunca llega a estar equilibrado al 100%, pero siempre busca estar equilibrado. Os voy a poner un ejemplo gráfico para que lo entendáis muchísimo mejor. Vale, aquí tenemos el primer ejemplo. Como podéis ver, he dibujado una balanza para representar los vendedores y los compradores. Si estamos en una balanza y la fuerza de los compradores es igual a la fuerza de los vendedores, el precio no se movería y estaría 100% equilibrado. Como podemos ver aquí, he hecho una representación gráfica de cómo sería el precio. No se movería ni para arriba ni para abajo, sería constante. Entonces necesitamos que uno de los dos, una de las fuerzas alcista o bajista, sea mayor a la otra para que exista movimiento alcista o bajista. Cuando hay más gente o hay más dinero en compra, el precio se desequilibra y va hacia el alza porque supera, en este caso, a los vendedores. Y lo mismo pasa al contrario. Cuando hay más dinero vendiendo, el precio tiende a bajar porque se supera a los que están comprando. Y a esto le denominamos un imbalance en el precio. A continuación os voy a poner unos ejemplos de los diferentes tipos de imbalances, desequilibrio o vacío, como lo quieras llamar, que existen en el precio. Ok, en esta balanza tenemos a los compradores que son muy superiores a los vendedores. Entonces la balanza cae de su lado. Hay muchísimos más millones aquí que aquí. Entonces el precio tiende a subir. Como podemos ver aquí en este pequeño dibujo que he hecho, si el precio estaba aquí, estaba más o menos equilibrado y de repente se mete mucho dinero en compra, el precio se desequilibra y tiende a ir hacia arriba. ¿Esto qué es lo que crea? Crea un imbalance, como su propio nombre indica, creando en todo esto un vacío de precio. ¿Pero por qué se le llama vacío? Porque no hay nada a la izquierda del precio. En el momento en el que esto sucede, no hay nada ni a la izquierda ni a la derecha. Esto de aquí sucederá después. Ok, ya entendemos cómo el mercado se desequilibra y los movimientos que ejecuta. Pero antes hemos dicho que el mercado siempre tiende a equilibrarse. Por eso es súper importante conocer este principio, porque igual que se desequilibra, el precio, como bien he dicho, tiende de nuevo a equilibrarse. Este vacío de precio que ha dejado aquí deberá de ser tapado de nuevo. Esto es una regla básica y muy teórica. Ahora veremos en un gráfico real, en un ejemplo real, cómo no siempre va a ser súper perfecto. Pero el concepto es este. Vamos a poner un ejemplo de algo que aprendimos en las anteriores clases, que es cómo usar el retroceso de Fibonacci. Fijaros, aquí lo podemos utilizar de la siguiente manera. Si lo tiramos desde abajo, desde el bajo que crea el alto, vemos como el precio tiende a bajar, a darnos un descuento hacia esta zona que dijimos que era nuestra preferida, y luego lo más normal es que suba. Si no has visto esta parte, te la dejo por aquí en la etiqueta, así que no te la pierdas porque es súper importante para el resto de los vídeos. Ahora tenemos por aquí un ejemplo totalmente al contrario del anterior. En este caso, los bajistas son los que tienen la mano fuerte. Ahora hay muchísimo más dinero vendiendo que comprando, por eso la balanza se inclina hacia ella. Y el precio también lo hace. Fijaros cómo da este movimiento bajista y se crea aquí un vacío de precio. Aquí estamos hablando de dos conceptos, el imbalance y el vacío. No hay vacío sin imbalance, de tal forma que el vacío es el espacio que se crea cuando el precio hace un movimiento muy fuerte. Este espacio puede ser más chico o más grande, como veremos a continuación. Pero el imbalance es el desequilibrio que se crea entre las fuerzas bajistas y las alcistas. En este gráfico tenemos de nuevo el ejemplo de cómo el precio tiende a tapar ese vacío que ha creado el imbalance. Ok, creo que ha quedado bastante claro. Así que vámonos al gráfico real para ver unos ejemplos
y os explique un par de cosas más. Fijaros, aquí estamos en una temporalidad de 3 minutos. Otra cosa súper importante que tengo que deciros es que, como sabéis y como expliqué en las anteriores partes, que si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba y en la descripción también para que lo puedas ver el curso entero. Y es que conté que el mercado es fractal. Lo que pasa en cualquier temporalidad pasa en otra cualquier temporalidad. Es decir, da igual en la temporalidad que estemos, que los principios que estoy explicando siempre pasa. De tal forma que lo podamos practicar en un gráfico de 1 minuto, de 1 hora o de un día. Da exactamente lo mismo. En este caso tenemos un gráfico que está en 3 minutos. Veamos cómo se crea un fuerte impulso alcista, creando un imbalance a favor de los compradores. Y atención, porque aquí el vacío no sería toda esta parte, sino que sería solo esto de aquí. Como podéis ver aquí, donde señala la flecha, no existe un vacío porque la mecha de la vela llega hasta casi arriba de la otra. Entonces, a la izquierda de esta vela, que es donde llega el alto, no hay un vacío, porque ya está ocupado por la anterior mecha. Si ponemos el gráfico en 1 minuto se podrá ver mejor. Fijaros cómo la mecha en 3 minutos son estas dos velas de aquí, de tal forma que sería una completa estupidez poner que hay un vacío. ¿Por qué? Porque esperaríamos que el precio bajara hasta ahí y en realidad tendría que bajar más, porque el vacío, como ahora veremos, está más abajo. Volviendo al gráfico de 3 minutos, lo podemos ver claro. Es un hueco que queda entre las mechas. En este cuadrado de aquí, que está vacío, que para nada es casual, podemos ver cómo el espacio que marcamos está entre las dos mechas. Es decir, no hay nada por la izquierda y no hay nada por la derecha todavía. De la misma manera, como he explicado antes con esta mecha de aquí, esta mecha de aquí tampoco sería parte del vacío, aunque en esta parte no haya nada. Como os he explicado antes, ahora mismo esperaríamos un retroceso. Así que vamos a poner a andar el gráfico y veremos cómo el precio en efecto tapa ese vacío y irá para arriba momentáneamente. Vale, aquí os traigo dos ejemplos totalmente diferentes para que veáis que el mercado no siempre es perfecto y no siempre hace lo que la teoría dice. Aquí en esta parte del gráfico tenemos un imbalance creado y tenemos también un vacío. Fijaros cómo el precio no llega a tapar todo el vacío que crea ese imbalance. Pero antes he dicho que se lo hacía. ¿Por qué ahora no lo hace? Bueno, hay veces que el precio le va a bastar con tocarlo. En este caso lo hace con una mecha y seguir su curso para abajo. Como ya os digo, utilizar solamente los imbalances para hacer una entrada no sería suficiente. Lo tendríamos que combinar con el concepto del Fibonacci y con el concepto que viene mañana, que es el del order block. Una cosa sin la otra no sirve para nada, así que no te lo pierdas mañana porque viene un vídeo súper importante. ¿Por qué no he marcado aquí este vacío? Porque en un primer instante el precio simplemente llegó hasta aquí y volvió a bajar. Entonces el vacío que creó de primera es este y es el válido. Ahora se crea un nuevo vacío que está más corto y en un tiempo, no tiene por qué siempre ser súper inmediato, esto lo puedo hacer aquí y días, semanas o días más tarde tapar ese vacío. Recordad que en este caso estamos en un gráfico de 1 hora. Vámonos a este de aquí abajo. Como veis, este vacío es un poquito más chico. No siempre tienen por qué ser unos imbalances súper grandes. Hay imbalances también bastante chicos. Lo normal entre los imbalances es que se mida el vacío entre la última vela del movimiento contrario al imbalance. En este caso, como podéis ver, estamos cogiendo una mecha de una vela alcista que la procede una vela bajista que crea el imbalance y el vacío. Y aquí ponemos nuestro cuadrado marcando el mismo. Ahora, ¿qué pasará? Que el precio tenderá a taparlo. En este caso, como podemos ver, lo tapa entero, incluso sigue un poquito. Estos son los tipos de imbalance, es la explicación de imbalance en el precio de una forma muy básica y espero que lo hayas entendido súper bien. Porque esto te va a venir de maravilla para poder entrar muchísimo más ajustado y con más confirmaciones en tu entrada. Cada vídeo que pasa tenemos una confirmación nueva. ¿Qué pasará si las juntamos todas? Así que mañana estaremos aquí con una clase de order block. Y si estás viendo este curso a la postre, la siguiente clase, hazme caso, que es la más importante de todo el curso. Es casi donde gira el trading institucional, los order blocks, que es donde ponen las instituciones sus entradas. Así que qué mejor manera de aprender a poner las entradas como ellos lo hacen.
Si ellos ganan siempre o casi siempre será por algo. Así que más nos vale aprender de ello.